En este seminario vamos a hablar sobre la gestión automática de facturas de proveedores con la digitalización certificada. Vamos a realizar una demostración sobre cómo gestionamos de forma automática facturas de proveedores con la digitalización certificada y para ello vamos a procesar estas facturas que tenemos aquí. Algunas están en formato TIFF y algunas en formato XML. Esta solución tiene una arquitectura modular. Esto significa que para poder procesar las facturas de principio a fin tienen que pasar por cada uno de estos módulos y además en este orden. El primer módulo será el módulo Scan, que nos servirá para introducir los documentos en el sistema. Además, en este módulo estará incluida la parte de la digitalización certificada, puesto que la ley nos indica que para poder proceder a la eliminación del papel tendremos que firmar las facturas en el momento del escaneo. Después pasaremos al módulo intérprete, en el que se realizará el OCR, es decir, la extracción automática de todos los datos que hemos configurado. Por ejemplo, número de factura, pedido, fecha factura, base imponible, importe IVA, total, etc. Una vez los documentos han sido interpretados y han sido extraídos todos los datos, procederemos a la verificación manual de las facturas que han tenido alguna incidencia o que alguno de los datos tienen que ser verificados. Y por último, se realizará una transferencia a vuestro sistema de destino. La transferencia puede ser a un fichero XML, puede ser una inserción en una base de datos, una conexión específica con algún RP, con un sistema de gestión documental, etc. Tenemos diversas vías a la hora de realizar la transferencia. En cuanto a configuración, los módulos Scan y el módulo de verificación son módulos que se ejecutarán de forma manual, mientras que el módulo interpretación y el módulo de transferencias estarán configurados como servicios de Windows y el usuario no tendrá que realizar absolutamente nada, ya que de forma automática se ejecutarán. Bueno, pues vamos a comenzar con el módulo Scan. Procederemos a seleccionar el trabajo correspondiente. Tendremos distintos trabajos dependiendo del origen de las facturas y de los formatos. Por ejemplo, dependerá de si vamos a procesar facturas procedentes desde un correo electrónico, si vamos a procesar facturas multipágina, facturas en formato PDF, facturas en formato XML. Para comenzar, procederemos con este trabajo DemoES y pulsaremos Iniciar. En este punto saltará esta pantalla sobre la firma electrónica para que el usuario de forma manual seleccione el certificado con el que va a firmar todas esas facturas y pulsaremos Continuar. Vamos a ir viendo cómo las imágenes van introduciendo en el sistema. Vale, vemos que se han introducido 6 imágenes, 6 facturas. Si pulsamos sobre cada una de las miniaturas y pulsamos botón derecho, podríamos verlas. Podremos ampliarlas, minimizarlas, podremos imprimirlas o incluso eliminarlas. Imaginemos que estamos escaneando directamente con un escáner y bueno, pues se ha escaneado de forma incorrecta, las imágenes tienen poca calidad, podríamos directamente eliminarlas y volver a escanearlas de nuevo. Pulsaremos Detener y nos saltará un mensaje indicándonos que se han escaneado 6 facturas y que han sido firmadas correctamente con este certificado. Para ello vamos a irnos a esta carpeta, en la que tendremos una carpeta que se crea por año, mes y día,
en la que vamos a ver 6 facturas que se han convertido en formato PDF, y lo que nos interesa de esta factura es ver las propiedades de la firma. En el caso que tuviésemos una inspección, el inspector o el auditor lo que vería, lo que le interesaría de estas propiedades sería la fecha y hora de la firma, el motivo, que es el software con el que se han escaneado las facturas y con el que se han firmado, para ver, por supuesto, que está homologado por la agencia tributaria y que no ha habido modificaciones en el documento desde que se firmó, para que esta factura ya sea completamente válida y podamos proceder a la eliminación del papel. Continuamos con el proceso. El siguiente módulo que vamos a explicar es el módulo de la interpretación. Es el módulo que estará configurado como un servicio de Windows y se ejecutará de forma automática para realizar la extracción de todos los datos que tengamos configurado. Para ello, ahora lo vamos a ejecutar de forma manual. Pulsaríamos Iniciar. Y se irán procesando las facturas. Está realizando la extracción de cada uno de los datos de cada una de las facturas. Aquí podremos ver pues, la fecha de inicio, la hora de inicio, la duración, etc. Hemos escaneado 6 facturas y vemos que se han procesado 6. Además, vamos a procesar otras facturas que están en formato XML. En este caso, las facturas en formato XML no necesitaremos escanearlas, puesto que ya las tendremos en formato electrónico. Vamos a procesarlas y pulsaremos Iniciar. Se ha procesado una factura y 2 facturas. Por tanto, y en resumen, hemos procesado 2 facturas en formato XML y 6 facturas escaneadas directamente. El siguiente módulo será el módulo de la verificación, módulo en el que el usuario va a tener que chequear contra el fichero de imagen que todos los datos extraídos son correctos. Como podéis ver, y a pesar de que hemos introducido 8 facturas, aquí solo nos aparecen en este módulo 5. Esto es porque tenemos configurado el sistema para que solo aparezcan las facturas en las que alguno de los campos tiene que ser chequeado. De tal modo que las facturas en las que se ha procesado todo correctamente y el sistema ha validado los datos y tiene 100% fiabilidad de que todos los datos son correctos, no serán necesarias que el usuario las verifique, pasarían directamente a la extracción. Además, aquí tendremos diversas bandejas de entrada, por ejemplo, facturas con pedido, facturas sin pedido o facturas rechazadas. Esto es un ejemplo, pero podríamos tener tantas facturas como sean necesario. Algo habitual es tener facturas dependiendo de si el pedido está dado de alta, de si ha habido algún error, alguna incidencia, etc. Vamos a pinchar sobre estas facturas, sobre estas bandejas, y en este caso tendremos en facturas con pedido, pues vamos a ver pues, el proveedor, la hora de escaneo o si tenemos alguna descripción, como por ejemplo en este caso que hemos procesado un albarán. O por ejemplo en las facturas sin pedido que hemos procesado un fichero XML. Vale, vamos a seleccionarlas y pulsaremos Iniciar. Esta pantalla será en la que el usuario trabaje la mayoría del tiempo y en la que podremos ampliar la imagen, podremos minimizarla, podremos navegar por toda ella, podremos eliminarla en el caso que haya habido algún error, podremos rechazarla, añadirle un comentario, bueno, tenemos diversas opciones.
Para ello, y como dijimos anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es detectar el proveedor. La detección del proveedor es muy importante, puesto que lo que hace el sistema es que cuando aprobamos la factura por primera vez, nos va a crear una plantilla para ese proveedor. De tal forma que la segunda vez que procesemos una factura del mismo proveedor, el sistema va a saber dónde están cada uno de los campos a capturar. Para la detección del proveedor, lo que hacemos es una carga de una copia del maestro de proveedores en un fichero intermedio, un fichero formato XML o Excel. ¿Qué ocurre en el caso de que el sistema se haya equivocado y no haya detectado el proveedor o lo haya detectado de forma incorrecta? Podremos pulsar sobre proveedor y veremos todo nuestro maestro de proveedores, de tal forma que podríamos hacer búsquedas por cada uno de los campos y seleccionar el proveedor adecuado. Bueno, una vez tenemos el proveedor detectado, vamos a ver cada uno de los campos. Por ejemplo, para el número de factura, como dijimos anteriormente, lo que hacemos es definir unas palabras clave e indicarle dónde va a estar el campo a extraer con respecto a esa palabra clave. Como veis en verde, la palabra clave es factura y el sistema sabe que tiene que detectar el campo a extraer en la parte inferior a esa palabra clave. Incluso le podríamos indicar el formato. Imaginemos que el sistema se ha equivocado y no ha detectado correctamente ese número de factura. Tendremos diversas opciones para rellenarlo. Por supuesto, teclearlo, que es la vía que nosotros no recomendamos, puesto que el sistema aprende sobre la zona que le indiquemos. En el caso de que nosotros le indiquemos con el ratón la zona a extraer, el sistema va a aprender de tal forma que la segunda vez que procesemos una factura de este proveedor, va a saber que para el campo número de factura tiene que extraer en la zona que le hemos indicado. Otra vía es posicionarnos sobre el campo a extraer y hacer doble clic. Vemos que automáticamente se rellena en el campo que teníamos configurado. Tenemos diversos campos, como por ejemplo la fecha de la factura, la base imponible, vemos en rojo el campo a extraer y en verde la palabra clave, el IVA, el importe del IVA, el total de la factura. Tenemos el pedido que requiere una validación, bueno, en este caso. Y en cuanto, por ejemplo, al total de la factura, imaginemos que nos equivocamos e introducimos un dato incorrecto. Al pulsar aceptar, el sistema nos va a advertir que el total de la factura no es igual a la base imponible más el importe del IVA. Aún así, nos va a decir si todavía deseamos aprobar la factura. ¿Vale? Para ello vamos a decir no y volveremos a capturar el campo correcto. Por lo que veis, tenemos distintas validaciones. Además, este es un perfil estándar. Podremos añadir más campos, quitar otros. Podremos añadir campos que no requieran extracción, que solo sean para que el usuario introduzca de forma manual algún dato. Podremos hacer alguna validación contra una base de datos, etc. Y lo siguiente que vamos a explicar son las líneas de detalle. El sistema es capaz de detectar las líneas de detalle. Para ello lo que vamos a hacer es eliminarlas. La primera vez que procesemos una factura de un proveedor, el sistema no sabe cuál es la estructura de las líneas de detalle a capturar. Y para ello lo que tenemos que hacer es dibujarlas. Pero únicamente vamos a dibujar la estructura de la primera línea de detalle.
de tal forma que el sistema va a buscar esa misma estructura por el resto del documento, incluso si estuviésemos hablando de una factura multipágina. Capturaremos la descripción, precio unitario, precio total, el código y la cantidad. Y pulsaremos finalizar. Ha capturado las líneas que tenía que capturar, además podemos navegar por cada una de ellas. Alguna validación habitual en las líneas de detalle es que, por ejemplo, el total de cada una de las líneas sea igual al precio unitario por la cantidad, o incluso que la suma del total de cada una de las líneas sea igual a la base imponible. Una vez tenemos todos los campos en verde, podremos pulsar aceptar y la factura estaría preparada para ser extraída, ¿vale? Para ser transferida, pues como hemos dicho, a una carpeta con un fichero XML, o hacer una inserción en una base de datos, o directamente conectarla, por ejemplo, con un ERP. Vamos a aceptarla y pasaremos a la siguiente factura, en la que únicamente quiero mostraros que la fecha de la factura. Como vemos, la fecha de la factura está en formato, el septiembre está en letra, y vamos a intentar capturarla. Y vemos que automáticamente se va a transformar al formato que nosotros le hemos especificado, que es mes, que es día, mes, año. ¿Vale? La aceptaremos. Y la siguiente factura que vamos a procesar, bueno, en este caso es un fichero que se trata de un albarán. Vamos a verlo, vamos a minimizar la imagen. Y bueno, pues como podemos ver, en este sistema podemos procesar tanto facturas como albaranes. Al fin y al cabo, procesamos cualquier tipo de documento que tenga que sea semiestructurado. Es decir, que los documentos la mayoría de las veces van a estar por la misma zona, aunque no tienen por qué estar en el mismo sitio. En este caso, bueno, como número de factura podríamos añadir el número de albarán. Y en este caso, bueno, pues solo nos interesaría extraer la fecha de la factura, el número de pedido, o si así lo deseamos, la línea de detalle. Le pulsaríamos aceptar. Vemos que en la bandeja de entrada de facturas con pedido ya no tendríamos ninguna otra factura o documento a procesar, y después vamos a ver las de facturas sin pedido. Bueno, tendremos esta factura de este proveedor en la que no me voy a detener más, simplemente ver que el número de factura lo podríamos capturar, y tendríamos también cada una de las líneas de detalle que se han capturado de forma automática. Haríamos aceptar, y esta factura es una factura que en origen era estaba en un formato XML. Lo que hace el sistema es transformarla a una imagen para que el usuario pueda verificarla y bueno, pues sea mucho más entendible, puesto que un XML, un usuario verificador, no tiene por qué entenderlo. En este caso, bueno, vamos a capturar el número de la factura, tendremos la base imponible, el tipo de IVA, el importe del IVA, y vamos a capturar de nuevo las líneas de detalle para que podamos entenderlo perfectamente. Para ello pulsaremos dibujar, seleccionaríamos la descripción, o en este caso nombre de artículo, precio unitario. Precio total no aparecería, pasaríamos al siguiente campo, que sería código. En código, por ejemplo, vamos a capturar albarán y cantidad. Pulsaríamos finalizar y veríamos que todos los campos se han capturado
correctamente. ¿Vale? En este caso, pulsaríamos aceptar. Vemos que ya el usuario verificador no tiene ninguna otra factura a procesar y pasaríamos al siguiente módulo, que es el módulo de la transferencia. En este caso simplemente lo vamos a ejecutar para que se extraigan todas las facturas. Vemos que a pesar de que solo hemos validado 5, sí que extraemos en este punto todas las facturas que fueron procesadas desde un momento. En este punto se habrá realizado la transferencia tal y como la tengamos configurada. Por ejemplo, pues una inserción en una base de datos o una inserción directamente al ERP de destino, de tal forma que el usuario abrirá el ERP y podrá ver en la sección de facturas todos los datos de las facturas extraídos, además de la imagen. Para finalizar, vamos a explicar el visor. En cuanto el visor forma parte de la digitalización certificada. La digitalización certificada tiene dos partes. La primera, como hemos dicho anteriormente, escanear las facturas en papel y firmarlas justo en el momento del escaneo con una firma válida y con un software homologado por la agencia tributaria, de tal forma que después tengamos la factura en formato PDF con esa firma y podamos ver esas propiedades explicadas. Y por otro lado, la ley también nos indicaba que tendríamos que tener un visor, que no es más que un repositorio en el que podamos ver todas las facturas que hayan sido contabilizadas, podamos ver todos y cada uno de los registros y todos y cada uno de los campos, como por ejemplo con qué certificado se firmó, qué versión de software, cuál es la fecha de la firma o campos de extracción como pueden ser el total, la base imponible, bueno, algunos de los que vemos aquí. Además, la ley también nos indicaba que tendríamos que poder hacer búsquedas por cada uno de estos campos, como por ejemplo por proveedor, que haciendo doble clic sobre cada uno de los registros tendríamos que poder acceder de forma rápida a la imagen, a ese fichero en formato PDF que ya es totalmente válido y que nos va a permitir la eliminación del papel con su firma. Y por último, que tendríamos que poder hacer cierres contables del mismo modo que hacemos cierres de forma física en nuestra empresa. Para ello, gestión de periodos de liquidación, seleccionaríamos el periodo actual. Con esto nos va a permitir seleccionar el certificado concreto, la fecha desde y hasta y el comprador y cerraríamos el periodo. Esto no es más que firmar de nuevo ese conjunto de facturas de un periodo desde hasta y haber realizado ese cierre contable. Este visor, este repositorio, será el que será consultado en el caso de que tengamos una inspección o una auditoría por el auditor o el inspector correspondiente. Con esta parte finaliza toda la gestión automática de las facturas de proveedores con la digitalización certificada.